Acampar suele venderse como una forma de escapar del ruido, de la gente, de la ciudad, pero pocas veces se habla de lo que ocurre cuando lo único que queda es el silencio. Muchas veces, la montaña, el bosque o el desierto no están tan vacíos como creemos. Sean bienvenidos una vez más a su programa, Las crónicas del tío Riz y compañía. Esta noche no vas a escuchar historias de terror tradicionales. No hay gritos, no hay finales claros, no hay monstruos mostrando el rostro. Lo que vas a escuchar son testimonios enviados al canal, relatos de personas comunes que salieron a acampar buscando tranquilidad y regresaron con algo que no saben cómo explicar. Algunos nunca volvieron a acampar, otros regresaron, pero ya no fueron los mismos. Para los que no me conocen, yo soy el tío Riz. ¿Estás listo para escuchar estas historias? Si es así, sube el volumen y apaga la luz. Sin más, comenzamos. Número 1. No estábamos solos en la barranca. Quien manda este testimonio nos pide que sea anónimo y que no se mencione el lugar para que no se llene de curiosos. Esto nos pasó en 2018, pero todavía me cuesta hablar de ello sin sentir un nudo en el estómago. Éramos 4 amigos de la universidad. No era la primera vez que acampábamos juntos, ni tampoco la primera vez que íbamos a esa barranca. Está ubicada en una zona montañosa del Estado de México. Ya conocíamos el camino, el clima, incluso el silencio del lugar. Es por eso que nunca pensamos que algo pudiera salir mal. Llegamos por la tarde. El sol todavía iluminaba el fondo de la barranca y todo parecía tranquilo. Armamos las tiendas, encendimos una pequeña fogata y pasamos horas platicando, riéndonos, tomando café. El ambiente era relajado como siempre. Lo extraño comenzó cuando cayó la noche, alrededor de las 11. El bosque se quedó completamente en silencio. No era un silencio normal. No se escuchaban grillos ni aves nocturnas. Tampoco el típico sonido del viento bajando por la barranca. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Uno de nosotros bromeó, diciendo que así empiezan las películas de terror. Nos reímos, pero la incomodidad ya estaba presente. Fue cerca de la 1 de la mañana cuando escuchamos las primeras pisadas. Al principio eran suaves, casi imperceptibles. Es como si alguien caminara con cuidado entre las piedras. Pensamos que podía ser un animal grande, quizá un coyote o un perro, pero las pisadas no se alejaban, daban vueltas alrededor del campamento. Cada paso se escuchaba justo fuera del alcance de la luz de la fogata. No veíamos nada, solo escuchábamos como algo caminaba, se detenía, respiraba y volvía a moverse. Fue entonces cuando llegó el olor. Era un olor fuerte, húmedo, parecido al de un animal mojado mezclado con tierra. No venía de un solo punto, parecía envolver todo el campamento. Nadie hablaba ya. De pronto desde el monte escuché claramente que alguien dijo mi nombre. No fue un grito, fue una voz baja, tranquila, como si alguien me hablara a pocos metros. Me quedé congelado. Uno de mis amigos me sujetó del brazo y me susurró: «No contestes». La voz volvió a llamarme. Sonaba mal. No sabría explicarlo. Era mi nombre, pero no sonaba humano del todo. Es como si alguien lo estuviera imitando, sin saber bien cómo hacerlo. Poco después de las 3 de la madrugada, algo corrió cuesta abajo. No fue una carrera normal, fue demasiado rápido. Las piedras se movían, los arbustos se abrían a su paso y en segundos el ruido se perdió en la profundidad de la barranca. Nadie durmió esa noche. Cuando amaneció, alrededor de las tiendas, encontramos huellas. No eran de animal, eran huellas humanas, descalzas. Lo más perturbador es que iban y venían como si alguien hubiera estado caminando en círculos durante horas. Nunca volvimos a ese lugar. Número 2. Algo imitaba a mi amigo. Testimonio enviado por Miguel. Saludos, tío. Por favor que se cuente, pero que no se diga el lugar exacto. Siempre pensé que lo más peligroso de acampar
era perderse o encontrarte con un animal. Nunca imaginé que lo más aterrador sería escuchar una voz conocida que no pertenece a nadie. Éramos 5 amigos acampando en una zona montañosa. Habíamos caminado varias horas para llegar al punto donde montaríamos el campamento. Ya estábamos cansados, pero felices. El lugar era hermoso, estaba rodeado de árboles altos y con una vista impresionante del valle. Esa noche encendimos una fogata pequeña y cenamos. Todo parecía normal. Cerca de las 2 de la mañana, uno de mis amigos se levantó para ir al baño, tomó su lámpara y se internó unos metros entre los árboles. Lo vimos alejarse. Minutos después, escuchamos su voz. Nos llamaba desde el monte, pero algo no estaba bien. La voz sonaba lejana, pero al mismo tiempo demasiado clara. No sonaba apurada ni asustada, sonaba plana. Es como si no tuviera emoción. Nos decía: ¡Ey! ¡Vengan! Uno de nosotros estuvo a punto de contestar cuando desde el lado opuesto del campamento vimos la luz de una lámpara acercarse. Era nuestro amigo. Venía caminando tranquilo y confundido preguntándonos por qué lo habíamos llamado. En ese momento, la voz volvió a escucharse desde el bosque. Dijo su nombre. Todos nos quedamos inmóviles. La voz era idéntica a la suya, la misma entonación, la misma forma de hablar, pero venía de un lugar donde no había nadie. Apagamos la fogata y nos metimos a las tiendas sin decir una sola palabra. La voz siguió llamando durante varios minutos más, cada vez más cerca. Nunca escuchamos pasos, nunca escuchamos ramas romperse, solo la voz. A la mañana siguiente, el bosque estaba en silencio absoluto. Empacamos y nos fuimos sin desayunar. Desde esa noche, ninguno de nosotros vuelve a responder cuando alguien lo llama en el monte. Número 3. El fuego se apagó solo. La persona que envía este testimonio pide no mencionar nombres ni ubicación exacta. No suelo contar esta historia porque cuando lo hago, siempre hay alguien que intente explicarla. Que si el viento, que si el cansancio, que si la sugestión. Pero yo estuve ahí, sé lo que vi, sé lo que escuché y sé lo que sentí. Fue una salida sencilla, éramos solo mi pareja y yo. Queríamos desconectarnos un fin de semana y decidimos acampar cerca de una presa, en un lugar al que ya habían ido conocidos nuestros. No era una zona completamente aislada, pero tampoco había casa cerca. Llegamos por la tarde y el clima era perfecto. Armamos la tienda, acomodamos nuestras cosas y cuando empezó a oscurecer, encendimos una fogata. El fuego estaba fuerte y estable, no había viento. Incluso recuerdo haber comentado lo bien que ardía la leña. Cenamos tranquilos, platicamos un rato y nos quedamos sentados viendo el fuego. El reflejo de las llamas se veía en el agua de la presa. Todo era silencioso, pero un silencio normal, de esos silencios que se sienten relajantes. Hasta que dejó de serlo. No sabría decir en qué momento exacto, pero de pronto noté que el bosque había dejado de sonar. No había insectos, no había ranas, no había viento moviendo las hojas. Era como si el lugar se hubiera quedado en pausa. Mi pareja también lo notó. Me preguntó si yo escuchaba algo y le dije que no, y eso fue justo lo que nos incomodó. Minutos después, ocurrió algo que todavía no me puedo explicar. La fogata se apagó, no poco a poco, no como cuando el fuego se va muriendo. Se apagó de golpe. Es como si alguien hubiera soplado con fuerza directamente sobre las llamas. Nos quedamos completamente a oscuras. La única luz era la luna reflejándose débilmente en el agua. Ninguno de los dos habló. Yo intenté encender de nuevo la fogata, pero mis manos temblaban. Cuando acerqué el encendedor, escuché algo. Una respiración. No venía del bosque, venía de muy cerca. Era una respiración lenta, pesada, como si alguien estuviera esforzándose por respirar pero sin hacer ruido con la boca. Solo el aire entrando y saliendo. Mi pareja me apretó el brazo. Estaba pálida. Me susurró: ¿Escuchas eso? La respiración comenzó a rodear la tienda. No escuchamos pasos, solo la respiración moviéndose alrededor, como si algo caminara descalzo sobre la tierra húmeda. De pronto la lona de la tienda se movió ligeramente. No fue un golpe, fue un roce como si alguien hubiera pasado la mano por encima. Mi pareja empezó a llorar en silencio. Yo no podía moverme,
Sentía una presión en el pecho, una sensación de que si hacía ruido, algo iba a pasar. La respiración se detuvo justo detrás de nosotros. Estuvimos así, no sé cuánto tiempo. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora, no lo sé. El tiempo dejó de sentirse normal. De pronto, sin aviso, todo se detuvo. La respiración desapareció. El bosque volvió a sonar lentamente como si alguien hubiera soltado un interruptor invisible. No dormimos. Cuando empezó a amanecer salimos de la tienda. La fogata estaba intacta, la leña no estaba mojada, no había señales de viento, tampoco había huellas alrededor, excepto una marca frente a la tienda. Es como si algo pesado hubiera estado parado ahí durante un buen rato. Recogimos todo y nos fuimos. Nunca volvimos a acampar ahí. Y desde esa noche, cada vez que veo una fogata, siento que va a apagarse de golpe, como aquella vez. Si te está gustando este contenido y aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y dinos en los comentarios si tú, alguno de tus familiares o conocidos, ha vivido una experiencia similar a estas. Puedes dejarla en los comentarios. Aquí se cuenta todo con respeto y cuidado. O si prefieres que tu historia sea anónima, mándala al correo santamagiafilm@gmail.com. Estrenamos un episodio nuevo cada semana, martes 12 a.m. en plataformas de audio, miércoles 12 a.m. por YouTube, hora del centro de México. Continuamos. Número 4. La tienda se hundió. La persona que nos envía este relato nos pide anonimato total. No sé en qué momento una tienda de campaña deja de sentirse como un refugio y empieza a sentirse como una trampa. Lo supe esa noche cuando algo se recostó sobre nosotros. Fuimos 3 amigos a acampar. Elegimos un terreno plano, abierto, sin árboles grandes cerca, justamente por seguridad. Queríamos poder ver alrededor, no queríamos sentirnos encerrados. Ese lugar parecía perfecto. Armamos la tienda antes de que anocheciera, revisamos el suelo, quitamos piedras, dejamos todo lo más nivelado posible. No había desniveles, no había hoyos, no había nada que pudiera hundirse. La primera parte de la noche fue normal. Cenamos, platicamos, nos metimos temprano a dormir, porque al día siguiente planeábamos caminar por varias horas. El clima estaba tranquilo, no había viento fuerte, el cielo estaba despejado. En la madrugada desperté de golpe. No fue por un ruido, fue por una sensación. Sentí peso. Al principio pensé que era uno de mis amigos que se había movido y me estaba empujando sin querer, pero el peso no venía de un lado, venía de arriba. La lona de la tienda empezó a bajar lentamente, no como cuando el viento empuja la tela. Bajaba despacio, firme, como si algo muy pesado se estuviera recostando sobre nosotros. Escuché como uno de mis amigos susurraba mi nombre, su voz temblaba. El otro comenzó a respirar muy rápido. Nadie gritaba, nadie se movía. La tela tocó mi espalda, estaba fría. Sentí claramente la forma de algo presionando, pero no podía distinguir qué. No eran manos, no eran rodillas, no era una forma humana clara, era solo peso, mucho peso. La tienda crujía. Podía escuchar cómo las varillas se tensaban, casi como si estuvieran a punto de romperse. Pensé que en cualquier momento la lona se rasgaría y veríamos qué estaba encima, pero nunca pasó. De pronto uno de nosotros gritó, un grito desesperado, y en el momento que gritó, la presión aumentó. Es como si aquello reaccionara al sonido. La tienda se hundió todavía más. Yo sentía que me aplastaban el pecho, me costaba respirar tanto que en ese momento sentí que iba a perder el conocimiento, y entonces se fue. El peso simplemente dejó de estar. La tienda volvió lentamente a su forma normal hasta cierto punto. Las varillas dejaron de crujir, el aire regresó, pero nadie habló durante varios minutos. Salimos de la tienda con las lámparas encendidas temblando. Revisamos alrededor, no había huellas, no había marcas en el suelo, no había ramas rotas, nada. El terreno seguía plano, intacto. Lo más perturbador fue ver la tienda. No estaba rota, pero estaba dañada. Las varillas estaban ligeramente dobladas. En ese momento recogimos nuestras cosas sin esperar el amanecer. Desde esa noche, no puedo dormir en una tienda sin sentir que algo va a volver a recostarse sobre mí. Número 5. El bosque nos corrió. Este relato
nos lo manda José Luis. Él solamente nos pide que no se mencione el lugar exacto. Hay lugares que no se sienten peligrosos, se sienten incómodos. Es como si estuvieras de visita en una casa donde nadie te invitó. Eso fue exactamente lo que sentimos esa noche. Éramos 5 amigos. Planeamos el campamento durante semanas. No era una expedición improvisada. Llevábamos mapas, llevábamos equipo suficiente y mucha experiencia. Elegimos una zona boscosa que en teoría era segura y conocida por excursionistas. Desde que llegamos, algo se sentía fuera de lugar. No era miedo, era una sensación constante de que algo no estaba bien del todo. Es como una presión suave en el pecho que no se va. El bosque era demasiado silencioso, incluso durante el día. Los árboles eran altos, cerrados y la luz apenas lograba tocar el suelo. Armamos el campamento y encendimos una fogata pequeña. Todo parecía normal, pero nadie estaba realmente relajado. Las conversaciones se apagaban rápido. Las risas sonaban forzadas. Cuando cayó la noche, la incomodidad se volvió más intensa. El viento empezó a soplar, pero solo dentro del campamento. Podíamos ver claramente cómo las llamas de la fogata se movían. Veíamos cómo nuestras mochilas se sacudían ligeramente, pero si alumbrábamos hacia los árboles, las ramas estaban completamente quietas. No había viento ahí afuera. Uno de nosotros lo dijo en voz alta. ¿No se les hace raro que el aire solo se mueve aquí? Nadie respondió. Cerca de la medianoche los animales dejaron de escucharse por completo. Empezamos a sentir que nos observaban. No veíamos nada, no escuchábamos pasos, pero la sensación ahí estaba. Cada vez que alguien se levantaba para ir al baño, los demás lo seguíamos con la mirada esperando que regresara rápido. Nadie quería alejarse del círculo de luz. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando escuchamos el golpe. Fue un golpe seco, fuerte, contra uno de los árboles cercanos. No fue una rama cayendo, no fue algo pequeño. Sonó como si alguien hubiera estrellado algo grande con intención. Todos brincamos. Alumbramos al mismo tiempo hacia el lugar del sonido. No había nada. El árbol estaba intacto. El suelo no mostraba nada extraño, pero el mensaje era claro. Minutos después, el viento se volvió más fuerte, pero seguía concentrado solo en el campamento. La fogata comenzó a apagarse sola sin razón. El humo bajaba en lugar de subir y se metía directo a las tiendas. Uno de nosotros dijo algo que nadie quería admitir. Este lugar no nos quiere aquí. Nadie se rió. Sin decirlo directamente, todos estuvimos de acuerdo en irnos. Empezamos a guardar las cosas en silencio con movimientos rápidos. Estábamos nerviosos. Sentíamos que no debíamos tardarnos. Mientras recogíamos, escuchamos algo moverse entre los árboles. Era como si algo grande se desplazara sin esfuerzo. No vimos nada, pero todos escuchamos lo mismo. Salimos del lugar antes de que amaneciera. Íbamos con linternas y el corazón acelerado. Jamás volteamos atrás. Cuando finalmente llegamos a un punto abierto lejos del bosque, la sensación desapareció de golpe. Fue como si alguien hubiera soltado algo invisible que nos estaba apretando. Nunca supimos qué fue. Solo sabemos que el bosque nos corrió. Después de leer todos estos relatos, hay algo que se repite una y otra vez. No son gritos, no son apariciones claras ni monstruos saliendo de entre los árboles. Es la sensación, una sensación de no ser bienvenido. Varios de los que enviaron estas historias coincidieron en lo mismo. El miedo no llegó de golpe, no hubo una advertencia clara, fue algo lento, incómodo. Es como si el mismo lugar comenzara a cerrarse alrededor de ellos. El bosque en silencio, el viento que solo se mueve donde estás tú, la tienda que se hunde, las voces que llaman, o ese simple impulso de irte sin saber por qué. Hay quienes dicen que la naturaleza no es buena ni mala, que solo existe. Pero entonces, ¿por qué hay lugares que parecen observarte? ¿Por qué hay noches en las que todo parece empujarte a irte? Tal vez no todos los campamentos fallidos fueron accidentes. Tal vez algunos lugares no quieren compañía. Tal vez hay espacios donde algo antiguo sigue ahí. Si alguna vez vas de campamento y sientes esa sensación extraña de que algo no está bien, confía en ella. Recoge tus cosas y vete, porque hay historias que empiezan con Solo íbamos a acampar y terminan con personas que nunca volvieron a hacerlo. Ya lo sabes. Sigue buscando.